¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al ArchiCAD Week. Comenzaremos este primer webinar hablando sobre el ecosistema de soluciones Graphisoft. Me presento, soy el arquitecto Oscar Serrano, Product Manager de Graphisoft Latinoamérica. En esta diapositiva pueden observar los tres componentes del ecosistema de soluciones. Como primera instancia vemos soluciones BIM, donde entra el producto estrella, que es ArchiCAD, y a partir de ahí se derivan otros como el modelador MEP para instalaciones o EcoDesigner Star para evaluación energética. El segundo componente es la gestión de datos BIM, que podemos mencionar lo que sería el BIM Server o el BIM Cloud, que me permite gestionar proyectos de gran escala a través de un servidor. Y el tercer componente es el acceso de datos BIM, gracias a la aplicación premiada BIMEX. En este primer componente, que es ArchiCAD, se representa muy bien con esta imagen donde vemos el concepto de BIM, que es un flujo de trabajo a partir de un modelo. Es un modelo central inteligente donde podemos extraer tanto la documentación, los esquemas de cuantificación, podemos extraer toda la información necesaria para el proyecto ejecutivo e incluso los elementos de presentación, ya sean animaciones, renders. Entonces estamos hablando de una simulación en un entorno computarizado, donde ahora ya son prototipos los que estamos modelando. Son prototipos que contienen cierta información que en el momento en que yo le estoy alimentando desde el principio, me sirve en el proceso de documentación para tenerlo de una forma mucho más automática, como serían los cortes, los alzados. Entonces conocemos este flujo de trabajo donde cualquier cambio que le hagamos al modelo automáticamente se verá reflejado en todas las vistas. En estas vistas, nuevamente me refiero a la documentación o aquellos esquemas de cuantificación que son esquemas interactivos entre el modelo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a escoger nuestro software BIM es la compatibilidad que tiene con las diferentes soluciones o diferentes software. Esta gráfica muestra la compatibilidad que tiene ArchiCAD con otras soluciones. Entonces, vemos, por supuesto, aquellas de las más usadas, que serían DWG, PDF, podemos importar objetos 3ds, por ejemplo, guardar nuestro modelo de ArchiCAD en formato STL para impresión 3D, exportar e importar archivos de SketchUp, Google Earth, Office, por supuesto. Y uno también muy importante, que serían los formatos IFC y BCF, que es cuando me permite colaborar con diferentes soluciones BIM, ¿no? Entonces estamos hablando de una metodología totalmente abierta, donde yo puedo utilizar, por ejemplo, ArchiCAD para todo el modelo arquitectónica y podría importar un modelo de instalaciones de otro software, como puede ser MagicCAD, DDS-CAD, RevitMap, etc. O importar también algún modelo estructural de Tecla, de Revit Structure, de TriCalc, algunos otros. ¿Okay? Entonces tenemos que tomar en cuenta esta gráfica de compatibilidad que me va a permitir trabajar en un entorno totalmente abierto para poder importar, exportar información de diferentes software. El siguiente punto de las soluciones BIM es el modelador MEP, que me permite modelar o importar redes MEP para poder hacer un trabajo de coordinación. En este trabajo de coordinación yo puedo hacer una detección de interferencias, de colisiones, para en un mismo archivo poder tener el modelo arquitectónico con el modelo estructural, con el modelo de instalaciones. Entonces sabemos que si detectamos un error desde el modelo virtual, obviamente podemos corregirlo y no me va a representar el mismo costo de corregir un cambio en el modelo que corregirlo en el momento de estar construyendo. Que obviamente todos estos cambios suele pasar que al entregarse planos únicamente en un flujo de trabajo tradicional 2D, al final se encuentran muchos errores en la obra. Entonces los podemos evitar si hacemos un trabajo de coordinación
dentro de un software BIM como ArchiCAD y usando el modelador MEP. También existe, como otro producto adicional, EcoDesigner Star, que es para llevar mi flujo de trabajo de Building Information Modeling a Building Energy Model, donde yo puedo hacer una evaluación energética, ya que cada uno de los materiales de construcción que nosotros estamos utilizando al momento de modelar un elemento contienen propiedades físicas como densidad, capacidad calorífica, etc. Entonces, eso me va a permitir tener un resultado, una huella de carbono y hacer una evaluación energética a través de las zonas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo funciona un poco más en tiempo real, directo en la aplicación. Primero quiero hacer una pequeña introducción sobre estos tres componentes y luego ya veremos cómo funcionan en vivo. El segundo componente, como bien habíamos mencionado, es la gestión de datos a través del BIM Server o BIM Cloud, que me permite trabajar en equipo. Eso quiere decir que yo puedo tener en un servidor un proyecto y en ese servidor yo le voy a dar acceso a todas las personas involucradas o a todos los especialistas que intervienen en un proyecto. Sin importar la ubicación geográfica, podemos dar acceso a ingenieros estructurales, ingenieros de instalaciones y poder tener todo en un mismo archivo para trabajar en tiempo real. El tercer componente es el acceso de datos BIM con la aplicación BIMEX. Esta aplicación nos permite ver un poco el resultado de todo lo que gestionamos anteriormente, todo lo que modelamos en ArchiCAD, lo gestionamos a través de un servidor y cómo poderlo compartir con terceros. Cómo poder llevar en un dispositivo móvil toda la información que gestioné anteriormente. Muy bien, ahora sí vamos a pasar directo a la interfaz de ArchiCAD para que veamos lo que nos ofrece. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es un pequeño modelo de una plaza comercial donde se gestionó todo aquí en ArchiCAD, incluyendo las instalaciones, las estructuras, toda la parte del mobiliario con su información y, por supuesto, toda la documentación. En esta interfaz de ArchiCAD vamos a encontrar del lado derecho el navegador, donde vamos a encontrar precisamente todos los elementos que componen este edificio y cómo accedemos a él a través de secciones, a través de alzados, documentos 3D, perspectivas, esquemas de cuantificación, etc. Dentro del mapa de vistas, nosotros podemos crear configuración de vistas 2D y 3D. Con esto podemos generar un proceso constructivo a partir de vistas. Ahora yo estoy mostrando el modelo completo, pero puedo hacer un filtrado de los elementos, por ejemplo, para únicamente visualizar el modelo estructural. Entonces, teniendo el modelo completo, guardo una vista que únicamente contenga aquellos elementos estructurales y estos elementos estructurales los podemos modelar con diferentes herramientas. Las herramientas de modelado las vamos a encontrar del lado izquierdo en la paleta de herramientas, como son muros, puertas, ventanas, pilares, vigas, losas, etc. Entonces, si nosotros queremos modelar alguno de estos elementos, podemos indicar el material de construcción con el que queremos colocar algún elemento y toda su información respecto a dimensiones, altura, superficies, etc. Si quisiéramos nosotros utilizar perfiles de acero estándar, como los que tenemos en este proyecto, podemos hacerlo de una forma muy sencilla, simplemente importando perfiles de acero estándar, en donde nosotros podemos seleccionar el código del país, podemos seleccionar la geometría y buscar dentro de este catálogo cuál de esos perfiles es el que deseamos utilizar. Entonces, si son de concreto es mucho más sencillo porque simplemente vamos a indicarle una dimensión y vamos a indicarle todas sus propiedades.
propiedades que al final, por supuesto, se pueden cuantificar, o si son de acero podemos utilizar esta base de datos que ya viene totalmente precargada en ArchiCAD. Adicionalmente podemos ir encontrando otras vistas, como puede ser esta donde se muestran los plafones. Ahora, si se dan cuenta, estos elementos fueron modelados como uno solo. Eso quiere decir que también yo me ahorro tiempo al momento de modelar compuestos, ya que no tengo que colocar una pequeña losa para el plafón, una losa estructural, una losa de acabado, sino todo lo puedo modelar como un solo elemento y yo puedo ver su configuración, que tiene, por ejemplo, una capa de concreto, una capa de cámara de aire para el espacio donde irían las instalaciones y una capa de yeso para lo que sería el plafón. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos mandar el modelo estructural a un ingeniero para que revise el cálculo de este edificio? Podemos hacerlo muy fácil con la vista anterior, donde aunque tengamos un modelo con elementos compuestos, yo puedo hacer un filtrado. Entonces seleccionaría la opción de visualización parcial de la estructura para indicar si quiero ver el modelo completo, si quiero ver los inacabados, si quiero ver el núcleo o el núcleo de los elementos a los cuales yo haya clasificado como de carga. Entonces, si yo muestro únicamente el núcleo, aunque tengamos un solo compuesto modelado, voy a poder filtrar esta información y en este caso mandar un modelo estructural al ingeniero, ya sea en formato IFC o en formato de ArchiCAD, si es que también utilizan esta solución. Adicionalmente podemos ir guardando otras vistas para poder estudiar o analizar aquello en lo que más nos queremos enfocar. Puedo guardar una vista que contenga, por ejemplo, muros y ascensores, una vista que contenga el terreno, e ir añadiendo capas para fácilmente poder navegar en todo mi proyecto. Aquí en esta vista ya se muestra nuevamente el modelo completo, con toda la parte de paisajismo, la parte de mobiliario, los elementos estructurales por dentro y por supuesto zonas. Que las zonas lo que me va a permitir es clasificar la información. Por ejemplo, si yo deseo hacer un inventario de objetos, puedo indicarle que me muestre qué objetos hay dentro de cada una de las zonas que contiene mi modelo. Así como hacemos un filtrado por capas, también podemos hacerlo por pisos. Por ejemplo, para ver el tercer piso de esta plaza comercial, guarda una vista con un corte personalizado a la altura en que yo necesito. Entonces, si necesito trabajar con elementos de mobiliario, en lugar de visualizar el modelo completo, puedo ir guardando esta información por vistas. Nuevamente me voy a regresar a ver, por ejemplo, el modelo completo, aquí donde se muestra en paisajismo, y si yo me voy a la planta, veremos todos los elementos que conforman esta planta. Aún así, yo puedo indicarle que quiero ver únicamente una sección del edificio, puedo trazar un marco de selección para visualizar todos aquellos elementos en corte. Entonces, de una forma muy sencilla, vamos a poder ver aquellos elementos con los que estamos trabajando. O también puedo guardar este corte personalizado desde otra perspectiva, ya sea que los genere en el momento o los guarde. En ese corte, por ejemplo, se muestra toda la información, tanto de elementos estructurales, elementos de instalaciones que pasan por el espacio que está entre el plafón y la losa de carga, y todo el mobiliario. Entonces, a pesar de que sean modelos que contienen gran cantidad de información, yo puedo navegar en ellos de una forma muy suave. ¿Por qué? Porque aquí ArchiCAD no requiere de tantos recursos para poder trabajar con modelos robustos y modelos detallados. Eso gracias a la tecnología del procesamiento en segundo plano y a la optimización de recursos que tenemos. Que incluso lo veremos más adelante, cómo podemos hacer un render aquí mismo dentro de ArchiCAD y se va a generar en segundo plano mientras yo sigo trabajando con mi modelo. Ahora veamos una vista diferente
con lo que sería el modelador MEP. Yo lo puedo clasificar con diferentes vistas. Por ejemplo, si únicamente quiero trabajar con la instalación de aire acondicionado, guardo una vista donde solo estén visibles aquellos elementos relevantes para el aire acondicionado. En este caso estoy poniendo, por ejemplo, los muros con una representación alámbrica para saber la referencia de dónde empiezan, dónde terminan, pero que se vean hasta cierto punto transparentes para poder analizar aquellos elementos en los que estamos trabajando en ese momento. Todos estos elementos, por supuesto, ya vienen precargados en la biblioteca de ArchiCAD, también cuando instalamos MEP. Entonces aquí vemos un ejemplo de difusores, de los armarios contra incendio. Y nosotros podemos personalizar el tamaño de cada una de las tuberías, conductos o bandejas de cable para todas nuestras instalaciones. Voy a mostrar a continuación una vista donde podemos combinar los elementos estructurales con los elementos de instalaciones. Aquí mismo podemos hacer la detección de interferencias y cuando tenemos instalado el modelador MEP con un botón de detección de colisiones me generará un reporte de cada una de las colisiones que está encontrando entre una instalación y otra o entre alguna instalación y los elementos estructurales que tenemos en nuestro modelo. Nuevamente, así como estamos filtrando esta información en 3D, podemos hacerlo para los planos. Por ejemplo, me voy a ir a un plano arquitectónico y podré indicarle que me muestre todas las capas que se encuentran en este proyecto. Entonces, podríamos ver que si tenemos todas las capas encendidas, se empalmaría muchísimo la información entre el mobiliario, las zonas, los textos, etiquetas, lámparas, instalaciones, elementos de documentación, etc. Pero este filtrado me permite igual almacenar las vistas dependiendo del tipo de plano. Si yo le doy clic en la planta arquitectónica, entonces únicamente me va a mostrar aquellas capas referentes al plano arquitectónico. Lo mismo sucedería con las secciones, alzados y otros documentos. Ahora, como ya tenemos toda esta información en el modelo, es muy fácil hacer estas cuantificaciones o estos inventarios de todos los elementos que tengamos. Voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos un esquema donde se muestra el mobiliario organizado por zonas. Entonces, yo le puedo dar el formato que necesite y puedo indicarle cuál es la información que quiero que me muestre. Aquí, por ejemplo, únicamente me está mostrando en qué piso se encuentra, cuál es el nombre de la zona, cuál es el nombre del objeto, qué cantidad de objetos tengo y alguna imagen previa. Pero por supuesto nosotros podemos personalizarlo y encontremos a continuación todos estos parámetros que son los que podemos añadirle a nuestro esquema de cuantificación, o en este caso a nuestros inventarios. Puedo indicarle que me muestre en qué capa se encuentra, qué altura tienen, cuál es el ID del elemento, una pista en 2D, por ejemplo. Entonces cualquier elemento que yo vaya añadiendo, automáticamente lo vamos a ver en nuestro esquema. Ahora, si yo me regreso a esta vista donde tengo el modelo completo, me voy a mi mobiliario, a mi esquema de mobiliario, voy a encontrar que estos elementos son totalmente vinculados con el modelo. Yo le digo mostrar en 3D o mostrar en la planta, me puede mostrar estos dos elementos y hacer un zoom directamente a ellos para encontrarlos exactamente en el modelo. Ahora, como ya también coloqué los elementos de instalación, puedo abrir un esquema con estos elementos. Por ejemplo, el sistema de MEP contra incendios. Puedo ajustar la imagen previa del elemento para poder visualizar nuevamente en qué piso se encuentra, cuál es el nombre del elemento,
qué cantidad de objetos tengo de esta instalación y un diámetro. Entonces, esto es muy sencillo de generar. Simplemente en los criterios quiero decir que en este esquema me muestre todo lo que pertenezca a la capa contra incendios, por ejemplo, y luego le voy a indicar cuál es la información que quiero que me muestre. Entonces, si se dan cuenta, todo esto lo estamos gestionando previo a modelarlo. Previo a modelarlo, nosotros vamos a indicarle todas aquellas propiedades con las que va a contar el modelo para en cualquier momento que yo quiera generar un corte o un alzado, ya la información salga de una forma mucho más automática. Ahora, también puedo guardar, además de perspectivas, algunas escenas para poder generar algún render. Entonces, en esta perspectiva, yo puedo indicarle que quiero hacer una proyección fotorender. Nuevamente, cabe mencionar que mientras se está generando en segundo plano, yo puedo continuar trabajando en mi modelo, ya sea en planta o en alguna perspectiva, y ArchiCAD me va a indicar el proceso del render. No me tengo que esperar a que termine para poder seguir trabajando con todos mis elementos que tenga en la planta. Okay, aquí vemos, por ejemplo, las zonas en determinado color. Dependiendo del piso, podemos asignarle alguna visualización diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como pueden ver, es un flujo muy amigable con una interfaz totalmente gráfica donde cada uno de los elementos los puedo configurar y los puedo personalizar. Todos estos elementos que encontramos en la biblioteca de ArchiCAD son totalmente paramétricos y los podemos adecuar a nuestro proyecto, ya sea con elementos que vienen predefinidos o siempre vamos a encontrar la opción de personalizado para aquellos elementos que nosotros queramos modelar e incluirlos dentro de los elementos paramétricos, ya sean puertas, ventanas o algunos otros elementos que tengamos aquí. ¿Ok? Me voy a regresar a mi ventana de render para ver el proceso y vemos cómo me está generando un render muy rápido. En este caso fue una escena que ya venía preconfigurada dentro de ArchiCAD, que es una escena exterior, diurna, calidad media. Y aún así, el render me lo está haciendo realmente muy rápido. Entonces, en menos de 3 minutos termina este render y ya es algo que yo puedo entregar para una presentación, ¿no? Son elementos que también puedo colocar aquí mismo dentro de los planos. Los puedo llevar a un layout, incluso para también poderlo visualizar en los dispositivos móviles. Ok, ahora, ¿qué pasa en este tipo de proyectos? Cuando son igual proyectos más grandes, donde tenemos gran cantidad de información, que yo necesito darle acceso a varias personas, vamos a encontrar aquí el menú Teamwork, donde nosotros podemos compartir un proyecto para darle acceso a otras personas, o donde nosotros podemos conectarnos a un proyecto existente. Les voy a mostrar un poco entonces sobre este segundo componente, que es la gestión de datos BIM y cómo podemos gestionar los usuarios, los roles, las bibliotecas y ver toda la información de los proyectos. Para eso se instala la aplicación de BIM Server y la interfaz tanto de BIM Server como de BIM Cloud es totalmente igual. Eso quiere decir que yo puedo acceder a la interfaz desde cualquier navegador. También por eso el concepto de BIM Cloud, que sería un poco cómo gestionar esta información desde la nube. Entonces, en cualquier momento, si yo compartiera este proyecto en Teamwork para darle acceso a otras personas, yo puedo abrir la interfaz del BIM Server. Cada uno va a tener un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, dependiendo si uno es administrador o BIM Manager, puede tener acceso a todos los proyectos, a todas las bibliotecas. Pero si uno, por ejemplo, tiene un rol de dibujante, entonces puede acceder al servidor con su nombre y su contraseña, pero solo va a ver
aquel proyecto en el cual esté trabajando. Una vez que yo inicio sesión en esta interfaz, vamos a encontrar estas pestañas superiores, donde podemos ver los proyectos, cuánto pesa el archivo, indicarle a cada cuánto tiempo quiero generar un backup para tener la información totalmente protegida. Puedo ver la carpeta de los usuarios, indicando por supuesto un nombre de usuario, una contraseña, correo electrónico, qué rol tiene una persona en el proyecto y qué rol tiene una persona como administrador en el servidor. En cuanto a roles, nosotros podemos especificar los permisos de cada una de las operaciones que podemos hacer en ArchiCAD. Entonces, por ejemplo, el arquitecto jefe o el arquitecto líder tiene acceso a crear, eliminar o modificar cualquier elemento del navegador que tengamos en ArchiCAD, cualquier atributo. Entonces, por ejemplo, un BIM Manager puede tener el permiso para crear nuevas capas, editar las capas, crear tipos de línea, etcétera. Pero un dibujante o delineante no puede crear atributos. Él simplemente cuando se conecta a ArchiCAD va a utilizar aquellos atributos que ya existen y que fueron previamente cargados por el BIM Manager. En este caso, un dibujante, por ejemplo, sí puede utilizar todas las herramientas de diseño, que son las que vimos anteriormente, muros, losas, puertas, ventanas. Puede modelar, puede documentar, pero no va a poder crear planos, no va a poder modificar alguna vista, ni mucho menos atributos, que cuando estamos trabajando en proyectos de gran escala, tenemos que tener cuidado con todos estos atributos. O incluso si queremos darle acceso a un cliente, por ejemplo, podemos generar un rol de espectador para que se conecte al proyecto, lo pueda ver en tiempo real, pueda ver el avance, pero él no pueda modificar, ni crear, ni eliminar ninguno de los elementos. Simplemente tiene un rol de espectador. Entonces nosotros podemos generar nuevos roles o, por supuesto, modificar los que ya existen por default. Posteriormente podremos ver en la carpeta de bibliotecas todas aquellas bibliotecas que estamos utilizando en nuestros proyectos, ya sean bibliotecas de objetos, carpetas de texturas, objetos que descargamos de internet, que importamos de SketchUp. Todo lo podemos gestionar a través de una biblioteca central que de igual modo va a estar en el servidor. Y finalmente simplemente tenemos acceso a ver las actividades de mi servidor, para ver qué persona se conectó en qué proyecto y a qué hora. Entonces yo puedo ver la información que está enviando y la información que está recibiendo cada uno de los usuarios que se encuentran trabajando en un proyecto Teamwork. Entonces es muy sencillo poder verificar los usuarios que se encuentran trabajando en alguno de los proyectos. Y esto lo podemos gestionar, en este caso, desde cualquier navegador, simplemente abriendo un buscador, puede ser Google Chrome, puede ser Safari, y podemos gestionarlo sin importar la ubicación geográfica en donde se encuentre nuestro despacho o nuestra empresa. Yo puedo tener, por ejemplo, una oficina aquí en la Ciudad de México y darle acceso a algunos dibujantes que se encuentran en alguna otra ciudad o en algún otro país. Obviamente hay temas que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, contar con una IP fija, ya que la conexión entre el servidor y los equipos se va a hacer a través de la conexión bidireccional de las IPs. Entonces, dentro de ArchiCAD realmente es sencillo, simplemente le puedes ir en el menú Teamwork, Proyecto, abrir o conectar con el proyecto y simplemente podría teclear la dirección de dónde está el servidor, que puede ser la dirección IP, por ejemplo, http://, una IP fija o una IP local si estamos dentro de la misma red, y el puerto que utiliza el servidor BIM. Y las credenciales que las puede gestionar el BIM Manager desde la interfaz. Entonces uno puede crear nombre de usuario, contraseña, pasarles esta información para que se conecten a trabajar en tiempo real dentro de ArchiCAD. ¿Ok? Y bueno, ahora toda esta información que se modeló en ArchiCAD
que se alimentó desde un inicio y que se gestionó a través de un servidor BIM con Teamwork, cómo podemos compartirla, cómo podemos visualizarla en el celular, en un iPad o en alguna otra tableta. Para ello viene el tercer componente, que sería BIMEX. Entonces me voy a colocar, voy a compartir, en este caso, la pantalla del iPad. Muy bien. Una disculpa, voy a abrirlo nuevamente. Estoy conectando el iPad para que puedan ver cómo directamente la proyección. Muy bien. Ahora me encuentro dentro de esta aplicación. Voy a abrir nuevamente la aplicación por alguna pequeña falla. Un momento, por favor. Muy bien. Listo, ya se muestra nuevamente esta aplicación. Entonces, lo que acabo de hacer es conectar el iPad con el equipo para poderles proyectar lo que yo estoy manejando en este momento en el iPad. Entonces, dentro de esta aplicación que nosotros descargamos directamente desde la App Store, nosotros podemos encontrar nuestro catálogo de proyectos. Lo podemos usar para presentar a un cliente el proyecto, para revisar los avances con algún jefe o cualquier otro motivo. Entonces, si yo veo alguno de los proyectos, me meto a la aplicación y de igual forma voy a poder visualizar aquellos elementos que yo personalicé dentro de un grupo de publicación en ArchiCAD. Puedo ver toda aquella documentación, vistas 3D. En este caso, me voy a conectar al modelo 3D. Una disculpa, se desconectó nuevamente el cable. Aquí estamos viendo nuevamente cómo todo eso que yo gestioné anteriormente lo voy a poder visualizar dentro de un dispositivo móvil, en este caso un iPad. Entonces, toda aquella información que teníamos anteriormente, yo le puedo seleccionar en el modelo y puedo personalizar la información que quiero que me aparezca. En este caso, para ver si es un objeto, puedo indicarle que me muestre el nombre del objeto, las dimensiones, quién es el proveedor, cuál es el costo del objeto, etc. Entonces, es una aplicación que me va a permitir hacer un recorrido virtual sin necesidad de invertir horas en una animación, horas de renderizado. Yo puedo utilizar esta aplicación para hacer un recorrido virtual y en tiempo real. Puedo detenerme en cualquier elemento, detecta la gravedad, por supuesto, entonces yo puedo seleccionar para ver qué tipo de elementos tenemos. Nuevamente, toda esa información que se puede personalizar. Y puedo hacer la exploración de todo el modelo, tanto interior como todo el exterior. Puedo hacer un corte, por ejemplo, para poder visualizar cada uno de los pisos. Y si quisiera ver también las instalaciones, selecciono esta opción de que no me corte los objetos. Entonces yo en mi modelo voy a poder ver todos los elementos arquitectónicos, los elementos de instalaciones y recorrer este plano de corte dependiendo de lo que queremos visualizar. Lo voy a llevar a un piso más arriba. Y vemos el modelo totalmente completo. Si yo me voy a uno de los planos, vemos que es información vectorial, por lo que yo puedo hacer zoom y puedo llevar estos planos directamente en un iPad sin necesidad de llegar a la obra, por ejemplo,
con toda la cantidad de planos impresos. Simplemente si necesitamos revisar algo, podemos hacer zoom en los elementos y aquí podemos encontrar todo el catálogo de planos y organizado también con diferentes vistas, perspectivas, documentos 3D, colocar algunos renders. En este caso se colocó también en un plano todo ese mobiliario organizado por zonas como lo teníamos en ArchiCAD. Entonces, todo eso que nosotros modelamos y alimentamos en ArchiCAD lo podemos tener fácilmente aquí. Ahora, la mejor parte de todo es que estos elementos se van a vincular con el modelo y esto demuestra una vez más que toda esa documentación sale a partir del modelo. ¿Okay? Ya sean cortes, sean alzados, nosotros vamos a ver estos hipervínculos de color azul. En cualquier momento puedo ocultar el plano y seleccionar ya sea algún corte, algún alzado o irme de vuelta a los planos. Siempre me va a hacer esta vinculación entre el modelo y los planos. Voy a ver cómo funcionaría en esta sección. Nuevamente puedo comparar el plano con los elementos que yo tengo en mi modelo. Y para terminar, me voy a colocar en un proyecto diferente. Por ejemplo, este otro proyecto también es como una plaza comercial para mostrar cómo podemos terminar de conectar este círculo de componentes al mismo tiempo. Eso quiere decir que mientras yo igual sigo explorando algunas vistas en mi modelo, además de tener una vista de todo el modelo, puedo clasificarla con diferentes vistas. Por ejemplo, únicamente quiero ver los elementos estructurales, me muestra un modelo estructural. Únicamente quiero ver los elementos de instalaciones, entonces me muestra aquellos elementos de instalaciones. Podemos filtrarlo, así como lo hacemos en ArchiCAD, en este dispositivo móvil. Si yo encuentro algún error en algún elemento, con ese usuario y contraseña que yo tenía anteriormente, puedo conectarme y puedo enviar un mensaje. En este caso, no estoy conectado a internet desde este iPad. Entonces yo puedo escribir un nuevo mensaje, puedo indicar todas las personas que se encuentran conectadas en este proyecto y una vez que yo selecciono a quién le quiero enviar el mensaje, simplemente puedo escribir que existe una colisión, que falta algún elemento, etc. Puedo escribir, puedo añadir una captura de pantalla para que esta captura de pantalla se pueda abrir instantáneamente desde que alguien más abre la aplicación y hacer alguna anotación de, por ejemplo, por qué aquí no termina de conectarse este elemento. Entonces podemos guardar y podemos enviar, así como enviamos en Teamwork mensajería con todos los usuarios conectados, podemos tener esta conexión entre el dispositivo móvil y la persona que se encuentra usando ArchiCAD. Esto, de igual forma, gracias a la tecnología de BIM Cloud, que me permite conectar BIM Server con un modelo que salió de ArchiCAD y gestionado a través del servidor por BIM Cloud.